Bueno, Gaby, nada, te doy la palabra, porque también chicas tiene un rato solamente para estar con nosotros, porque ella está trabajando en este momento, así que tiene que reunirse. Le doy También la palabra a tenemos ella. a Gaby Fernández Paniza, que han trabajado juntas. Gaby también fue convocada porque ella ha sido la que llevó adelante el programa de Mama Osa. Entonces, bueno, le vamos a dar lugar primero a Gaby Salamida, pero les damos la bienvenida a las dos. Gracias. Muchas gracias. Sí, seguramente hagamos también con Gaby algún diálogo porque particularmente la experiencia mayor que yo tengo produciendo un contenido para las infancias es con Gaby. Así que, y también Gaby me brindó una oportunidad que, ahora me presento, pero comento esto, que no suele darse a veces en ciertos trabajos, cuando lo que tenés que hacer lleva casi todo el tiempo, todo tu tiempo, que es la posibilidad de reflexionar, y a mí es algo eso que me gusta mucho. Se suspendió por la cuarentena, pero había un encuentro de literatura juvenil e infantil, donde íbamos a presentar como una reflexión sobre la experiencia Mama Osa, y que supongo que hoy también traeremos un poquito acá para contarles a ustedes. Yo tengo 42 años, nací en Bariloche. Me fui a estudiar a Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación con orientación en procesos educativos. Una de las preguntas es cómo se me ocurrió estudiar esa carrera. No sé si hay algo tan definitorio. Me parece que además en el trabajo actual reúno como siempre mis intereses. De muy chica quería ser maestra jardinera, como se decía en esa época, después arquitecta, después directora de cine, periodista, y terminé estudiando en la UBA porque mi hermana me dijo, mira, periodismo en Ciudad de Buenos Aires no hay, tendrías que estudiar en La Plata. Y la verdad que estuvo bueno porque comunicación social tiene una perspectiva más amplia que solo el periodismo, y ahí como que también me abrió una oportunidad para, nada, tener como un bagaje más desde las ciencias sociales. Exactamente periodismo, no sé bien cuál es su currículum, pero la carrera de Ciencias de la Comunicación es amplia en los contenidos y con bastante formación teórica. Después nos falta la práctica, pero bueno, en el trabajo siempre está la oportunidad de ir conectando eso que vivimos mientras estudiábamos con lo que nos toca hacer, ¿no? Y además se le empiezan a encontrar el sentido a un montón de aspectos que por ahí cuando los estudiabas quedaban un poco en el aire. Así que por ese lado vino la decisión, y la carrera da esta oportunidad. A mí las infancias, los niños, las niñas, son un mundo que me atrae, me gusta desde chica. Entonces, bueno, desde la radio también pude acercarme hacia ellos. Después, no sé si quieren que vaya siguiendo un poco las preguntas. ¿Querés, Gaby, presentarte? Porque podemos hacer como algunas reflexiones. Vale. Yo soy Gabriela Fernández Paniza, soy docente jubilada, tengo 62 años, cosa es la edad, y hace 5 que me jubilé, y un poco también retomando la relación con Gaby a través del programa y de la radio. Les puedo hacer un poquito de historia. Cuando todavía estaba en el instituto teníamos una columna con otras 2 profesoras en un programa de radio para comentar lo que se hacía en el instituto. Y en una de esas charlas que uno se cruza por los pasillos, le confesé a Gaby que a mí en realidad lo que me gustaría, en ese momento dije, era contar cuentos por la radio para los chicos de la línea sur. Porque yo fui maestra rural y pude ver la importancia de la llegada de la radio con algunos productos culturales que de otra manera era difícil que llegaran, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y una tarde me llama Gaby y me dice, ¿vos todavía tenés ganas de contar cuentos por la radio? Sí, dije yo. Y además haría esto y lo otro, y lo demás allá. Ah, bueno, entonces te damos 1 hora los domingos. Me agarró un ataque de pánico total porque no tenía ni idea que iba a ser sola 1 hora los domingos. Digamos, 1 hora solo contando cuentos no daba.
Así que empecé a pensar y a compartir mis ideas con Gaby. Y ahí tuve una posta. Dale. Bueno, a mí por ahí algo interesante para compartir es cómo hay ciertos marcos que también nos ayudan a pensar. En mi caso, cuando estudiaba en Buenos Aires, estaba toda la discusión por los 21 puntos de una comunicación democrática que después terminó siendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo algunos recortes y ahora se está volviendo con una mirada que esa ley proponía. Y también, más cerca en el tiempo, estuvieron los debates, que esa no logró ser ley, por una ley federal de las culturas. Esto se los digo porque esos momentos fueron de mucha conciencia de pensar en las audiencias, ¿no? Como algo variado, complejo, y no pensar en un solo receptor y centrarse en eso, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre todo para los medios públicos, le pone como objetivo tener en cuenta todos los tipos de audiencias, y en ese sentido las infancias son parte de nuestro compromiso comunicacional. La radio no tenía en este último tiempo una propuesta, y tampoco hay muchas propuestas a nivel país de programas. Hay algunas experiencias, pero más allá de que existe un consejo que se generó la ley, Consejo Nacional de las Infancias, que es audiovisual, tuvo más desarrollo en los medios públicos con Paca Paca, por ejemplo, que tiene un canal específico, o algunos contenidos de Canal Encuentro, pero ese proceso en las radios no se vio como una política general. Sí, un poco indagando, para la ponencia que íbamos a presentar con Gaby, yo me fui enterando de algunas experiencias con mayor o menor duración que hay en distintas radios nacionales, pero es un espacio todavía vacante, y ni hablar en las radios comerciales. En ese tiempo también accedí a una tesina de compañeras mías de la facultad, que no conozco, que hicieron un análisis sobre programas infantiles dedicados hacia niños. Así que después yo voy a tratar de averiguar si es un material que lo pueda compartir, porque si están interesadas puede ser lindo que accedan a él, tanto para leerlo como para escuchar un montón de reflexiones. Algo con lo que coincidíamos con Gaby, bueno, el universo al que pensamos llegar es muy diverso. En general, la radio como medio empieza a escucharse cuando uno ya es un poco más grande, y ahora es también esos hábitos de escucha o de consumos culturales, son más complejos porque hay muchas más plataformas desde donde acceder. Pero la radio, ahora que hace poquito se cumplieron los 100 años, un poco la coincidencia de muchos que escuchaba, es que, bueno, no ha perdido vigencia, porque tiene una particularidad la radio, que es que te permite hacer cosas mientras la escuchás, y además hay una voz humana que te conecta emocionalmente, que no es lo mismo ponerse una lista en Spotify que una radio. Después vos por ahí vas buscando qué es lo que más te interesa, por los contenidos informativos, por la música, pero digo, hay una humanidad ahí que por ahí otras producciones no las tienen. Y después hay formas de escuchar la radio a demanda, con programas que se suben, con podcasts, con distintos tipos de formatos que una puede ir eligiendo escucharlos, ¿no? Entonces, más allá de eso también, como bastante de lo que sucede en las infancias, el acercamiento a la radio es porque a través de los adultos, ¿no? Si en una casa se escucha la radio, igual que para la lectura, si un adulto lee, es posible que ese ejemplo motive a los más chicos de la casa para que también lo hagan, y que eso sea además una actividad compartida, que se comente, que se disfrute, que se promueva de distintas formas, y con la radio pasa lo mismo. En las casas serían como unos oyentes incidentales que están ahí, y sobre todo que están ahí porque no hay mucha propuesta específica destinada hacia ellos, ¿no? Un poco el desafío, me parece, de estos tiempos es que la radio no abandone
ese segmento de la audiencia, así como también la parte de jóvenes, la parte de adultos, mayores, y que puedan haber contenidos específicos para ellos. La experiencia de Mama Osa tuvo muy buena como recepción. Justo antes de conectarme, crucé unos mensajes. Yo vivo en Irihuao, y la escuela de Irihuao tiene un gran trabajo en esa área, y una docente, Verónica, que nos escuchaba a Gaby, y además ellos hace poquito, el sábado pasado, emitimos un microprograma que hicieron por los 100 años de la radio, lo emitimos en Radio Nacional, y yo mandé el link de un SoundCloud donde suben todas las producciones, que también pueden ahí escuchar. Pero bueno, a partir del programa de Mama Osa empezaron, sobre todo muchas escuelas, también por el lugar de donde venía Gaby y sus conexiones, a participar. Y por ahí una reflexión general, y te llevo vos, que pensamos, es que cualquier contenido, en general yo lo pienso por la radio para todos los programas, pero que es importante tener en claro algunos ejes básicos sobre nuestras consideraciones, por ejemplo, de las infancias o de los niños y niñas como sujeto de derecho, porque eso estructura distinto el mensaje que nosotras le querramos dar. Si yo tengo una concepción de niños como consumidores a los que les tengo que vender algo, o como niños a los que tengo que entretener y divertir, es muy distinto como yo pienso esos contenidos que si yo pienso en niños que tienen sus intereses, que tienen sus etapas de desarrollo, que tienen derechos para el juego, para el acceso al arte y demás, en cómo pienso yo lo que les podemos ofrecer, ¿no? Y además también hay un derecho que es el de que sus voces y sus intereses sean escuchados. Entonces, que su voz sea parte del contenido del programa, eso era algo muy importante. Y que además eso sea de una forma no infantilizada, ¿no? Y que sea con calidad. Nosotras a veces hemos hablado esto de, bueno, nos llegan audios y tratamos de editarlos de tal forma que no pierdan la frescura y las características del habla de los niños y las niñas, pero que sea con un criterio de calidad, al igual que editaríamos a un adulto que quiere escucharse bien cuando sale por la radio, y que quitarle como algunos, no sé, errores o trastabilleos o problemas de sonido, ¿no? Entonces, ese eje de calidad, de pensar un contenido en función también de cómo yo conceptualizo esa audiencia, quienes componen ese segmento de la audiencia. Bueno, desde ese lugar una de las preguntas era cómo se me ocurrió a mí hacer el programa, bueno, y qué es lo que disfruto de mi trabajo como conductora y productora. Poniéndome en este lugar que decía Gaby, ¿no? De respeto a la audiencia que se suponía que me iba a escuchar, es como, bueno, ¿cómo son estas infancias? ¿Qué les gusta? ¿Qué les entretiene? Pero ¿qué sería bueno que aprendieran o que escucharan de nuevo? ¿Qué es lo que les resulta más cercano y qué de lo lejano podemos acercar? Entonces, bueno, pensé en un formato que tuviera que ver como una especie de juego simbólico, ¿no? Donde yo era Gaby y mi mejor amiga era Mama Osa, que vivía en una cueva y que es mi amiga imaginaria, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en la hora que dura el programa es mi juego, mi conversación con esta amiga imaginaria. Que a mí me divertía mucho eso porque era como, bueno, desde la voz, como decía Gaby antes, desde la voz humana que te va llevando, era proponer un espacio para la imaginación, para compartir buena literatura infantil, para compartir, bueno, los dichos de los chicos, las producciones que hacían ellos en las escuelas, lo que me quisieran mandar, porque yo tenía una lista de gente, de chicos y padres y maestros y maestras que colaboraban con el programa y mandaban audios de acuerdo a la temática de cada programa, que ese también fue otra decisión, ¿no? De que tuviera un hilo conductor, cada programa tratara algún tema de los que a los chicos y las chicas
les importa, ¿no? Las cosas que nos pasan, muchas veces, a veces tenía que ver con las efemérides escolares, a veces tenía que ver con emociones, sentimientos, a veces con la primavera, no sé. Cualquier tema, como ponerlo, explotarlo desde el lugar de la literatura, de la música. Y ahí también hubo una decisión, bueno, de las dos, porque charlábamos mucho acerca de cómo armar el programa con Gaby, de no limitarnos solo a la música infantil. Si bien había mucha presencia de música infantil, también había música popular, música clásica, coros, no sé, lo que yo encontraba que a mí me parecía que quedaba bien en ese guión que iba armando, que tenía que ver con viajar con la imaginación. Lo escuchaba y esto, como el cuidado era que la escucha fuera interesante, fuera agradable, que no fueran muy largos cada uno de los audios, sino que hubiera como un ritmo, unos cortes, no sé, algo que pudiera sostener una hora de escucha. No es que por ahí lo que tenía que ver con mi práctica docente es esto, ¿no? De pensar en estos momentos, como cuando uno piensa en el aula, cómo presenta algo, cómo lo desarrolla, cómo lo cierra, cómo hace estos pasajes, ¿no? De el momento de más concentración a otro de juego, cómo proponer el juego. Todos esos elementos a mí me ayudaron a imaginar el programa. Y después, como decía Gaby, la respuesta de la audiencia fue lo que hizo que el programa siguiera creciendo, porque vos tenés a alguien que te escucha del otro lado y que te dice, ay, mamá Osa, te escuchamos hoy, qué lindo esto, me encantó el cuento, no querés pasar tal cosa, me gustaría tal otra, ¿no? En esa ida y vuelta de las voces y de las personas es que uno va entramando. ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta acá o si no, conversamos un poquito más? Yo quería preguntarles más o menos si son escuchas de radio, porque también eso es interesante pensarse cada una, cómo es su vínculo con ese medio, ¿no? Y también qué le gusta, qué no, cuál es su apreciación, para después poder pensar en ser como productoras de contenidos. En cuanto a la producción de contenidos, bueno, con Gaby coincidimos en algo que es que hasta la improvisación está bueno tenerla como pautada, o sea que el contenido es interesante que encuentre un formato, una estructura y un pensamiento detrás, ¿no? Porque también ahí estamos viendo como varias cosas con la radio. Pero hay una tendencia que está más para los adultos, que es como la radio comentada, como si yo fuera testigo de una charla de café, ¿viste? Y la radio o esos programas que también la tele pone panelistas y conversan sobre un tema y entonces es la opinión de algo que pasó y demás. Y me parece que está bueno no perderse en que lo importante también es el contenido en vínculo con la forma, con todas estas concepciones. Y para ello ayuda mucho poder tener cierta organización en la forma de pensar los programas o lo que tengan ganas de hacer, microprogramas, con un guión que les pueda organizar un poco el sentido de eso que van a plantear, como decía Gaby, los recorridos, aunque el recorrido sea una deriva, aunque en el hacerlo yo disfrute perdiéndome en lo que se va encontrando, pero hay inicialmente un gesto de búsqueda, de unir hacia algo y después tener esa apertura, que también con Gaby la veíamos, que por ahí es muy de las infancias, de dejarse atrapar por algo que te asombra, por algo que no lo tenías pensado, que te entretiene, y como hacerle caso también a esa intuición para pensar los momentos y los ritmos del programa. Ahí me preguntaban que... Una pregunta que quiero contestar,
que dice cómo hacemos la selección de lo que llevamos, digamos, cómo hacía yo esa selección de contenidos. Bueno, en principio yo primero decidía o planteaba posibles temas que fueran hilos conductores. Y después el contenido que se iba desarrollando recién tiene mucho que ver con el concepto de alfabetización cultural que manejan ustedes en el nivel inicial, ¿no? Tiene que ver con acercar estos productos culturales que tengan que ver con un tema. Me acordaba ahora, recién hubo un programa sobre los trenes, ¿no? Donde, bueno, el tren como imagen, como símbolo, como la importancia que tiene en los pueblos de la Línea del Sur, donde habíamos parte de nuestra audiencia, los que hemos viajado, lo que es viajar en tren, bueno, como ir haciendo como una lluvia de ideas de todo lo que se puede desprender del tren, que, bueno, conseguí un nene que sabía mucho de trenes, entonces él hizo un audio sobre todo lo que sabía de los trenes, y de pronto empezó a hablar del tren transiberiano, y con Mamá Osa nos fuimos con la imaginación viajando en el tren transiberiano con música rusa de fondo, ¿no? Es como, bueno, es proponerse este viaje que tiene esto del viaje del juego del niño, que si bien tiene un hilo conductor puede ir a parar a cualquier lado, y un poco como que el permiso que nos dimos fue el de transitar ese camino con el programa, ¿no? Y de proponerlo en la radio. Es interesante esto que dice. Vamos encontrando muchos enlaces con lo que es la planificación de la tarea docente, el énfasis que ponemos en el nivel inicial, en el juego, tenemos que anticipar, pero que no podemos controlar, pero sí que hay que pensarlo. Y bueno, forma parte del proyecto, ahí les compartimos el link para si tienen ganas de entrar, la participación en un foro que tenemos en el aula acerca de sus experiencias con la radio. Esas han sido las tareas que han estado desarrollando en estas últimas semanas, contar las experiencias que tienen con la radio, en su infancia y ahora, buscar programas de radio para niños y niñas, hacer una indagación y preparar la entrevista. Así que han estado muy ocupadas todas. Qué bueno, y acá dentro de las preguntas, creo Gaby también para vos, dice, considera que la radio es un medio que podría potenciar la educación de las infancias, ¿por qué o de qué manera? Y bueno, yo en principio creo que sí, me parece que la radio tiene como un rol cultural y sobre todo la de los medios públicos más que las otras por ser como garante de derechos, pero que también hay que promoverlo y quizás los medios públicos pueden como elevar la vara para pensar la comunicación y después que como audiencias activas podamos reclamarle también estos espacios a propuestas comerciales, cooperativas o de otro nivel de Estado, ¿no? Municipal, universitario. Pero me parece que sí, si pensamos que todavía el consumo o el hábito de escuchar radio en las casas o en el auto sigue siendo importante, yo siempre pienso esto, que es un poco la banda sonora de muchos momentos de nuestras vidas, y entonces yo como trabajo en el área de artística, trato como de promover esa reflexión y entonces digo, lo que no es, más allá de que existe, el término visibilización es importante, que eso que exista, que esas complejidades, que esos mundos que existen, que nos integran, que se chocan, puedan estar representados en las radios, y si una radio logra un trabajo hacia ese lado, me parece que eso aporta a la educación de todos, de las infancias y de toda la comunidad. Entonces, y lo podemos pensar después a nivel concreto en las selecciones musicales, en las voces que se escuchan. Puede ser que se piense a nivel sonoro, y entonces decís, bueno,
qué instrumentos qué temas elijo. Existe una variedad amplia de instrumentos, de sonidos que se escuchan, existe una variedad amplia de tonos de voz, de voces viejas, de voces chicas, de voces de hombres, de mujeres, de trans, de personas trans. Digo, ¿qué escuchamos? O sea, ¿qué es lo que la radio nos cuenta y que a veces no siempre es una decisión decidida, sino de que estamos, si no lo reflexionamos de forma consciente, esas cuestiones nos atraviesan, ¿no? Toda nuestra formación, nuestros contextos de socialización, nuestros prejuicios, un montón de cosas. Entonces, cuando hacemos por ahí un contenido, está bueno pensar estas cuestiones de qué estoy incluyendo, qué estoy dejando afuera, porque tanto lo que incluyo como lo que dejo afuera es parte de mi propuesta comunicacional. Entonces eso me parece que es importante, y desde ese lugar la radio, bueno, tiene un rol cultural y educativo como muy vital para las comunidades y lo que puedan también pensarse ellas, ¿no? Bueno, ahí yo tomo la posta porque me gustó la idea de que dejamos afuera. Nosotras en nuestro programa dejamos afuera a la maestra Ciruela, ¿no? Nunca quisimos como dejar de respetar a quienes nos escuchaban y ni bajarles líneas, sino que la idea fue siempre compartir productos culturales de calidad, a nuestro entender, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todos los géneros musicales, y dejar cuando participaban nuestros oyentes, bueno, permitir que eso saliera y que se diera la discusión y que cada uno dijera lo que quisiera decir. Una vez planteamos el tema del juego y el jugar y los juguetes para nenas y para nenes, y los chicos dieron sus opiniones y fue riquísimo. También había espacio para las opiniones de padres, de madres, de maestros, de abuelas, de abuelos, de tíos, de todos los que quisieran. Y nos interesaba esto, que se escucharan distintas voces. Entonces, de pronto, no sé, los nenes de acá de los Coihues mandaban unas canciones, qué sé yo, donde tocaba de un género, y de golpe en una escuela de Cerro Alto nos mandaba un nene un recitado que era una maravilla, o bueno, así como que incitábamos a que cada uno se expresara de la forma que quisiera. Y en relación al impacto de la radio, ¿no? Nos contaban que en Río Chico, en el pueblo de Río Chico, muchas veces salían los chicos de la escuela, digamos, en la radio. Entonces, después los vecinos los cruzaban y les aplaudían por la calle, porque les decían, ay, te escuché por la radio, que hiciste esto. Entonces, les había cambiado totalmente la película, ¿no? Al participar en el programa, ser escuchados, ser reconocidos por la comunidad. Y que muchas veces en la defensa de Río Chico, el lunes, el comentario era de quienes habían participado, que lo habían escuchado, no sé, los parientes de Cerro Alto, de otro paraje, y que por qué no participaban otros, y que de ahí nos llegaban ideas también de temas para tratar. Y en ese sentido es para mí, y supongo para Gaby también, el lugar educativo de la radio, ¿no? En dónde está la selección, en cómo uno arma, y no en la interpretación que uno hace, ¿no? Después del cuento, por ejemplo, no hacíamos una interpretación del cuento. Por ahí conversábamos con Mamá Osa, ¿sí? De la parte que nos había gustado, que no, si nos había dado miedo, del personaje, de alguna cosa, así como quien propone una conversación literaria en clase, ¿no? Pero no era un lugar como para bajar líneas, sino donde compartir estos buenos productos culturales y pasarla bien, porque el juego del diálogo con Mamá Osa, donde Mamá Osa rugía, no hablaba conmigo, y yo interpretaba esos rugidos, también daba pie a que cada uno imaginara lo que quisiera imaginar,
¿no? Como dar esa libertad a la audiencia también, de hacer con lo que reciba lo que quiera, de interpretarlo como quiera. También ahí es interesante la función de la radio en primeras infancias y en este mundo de tantas pantallas. Pensaba en esto que decías, Gaby, de la imaginación, ese contexto que armó Gaby de Mamá Osa, y cómo con algunos sonidos que hoy con el recurso de internet se consiguen, porque de ahí los hemos obtenido, el rugido de Mamá Osa, podés generar como una escena, un escenario, una situación donde las cosas ocurran y que aportan al estímulo de la imaginación, ¿no? Y la radio tiene eso también interesante, que te permite al no ver, hay información por completar, ¿no? Entonces, me parece que ese rol de la radio está como desaprovechado en las infancias, que podría ser muy interesante que hubiera mayor contenido, porque además, por ejemplo, en particular yo tengo un niño pequeño y puedo hablar de la experiencia mía como oyente también, ¿no? Como todo, mi hijo se llama Mateo, iba y venía con la atención, pero podíamos, a veces nos sentábamos a dibujar o armar un rompecabezas, los días que estaba más tranquilo, y escuchábamos el programa, ¿no? Y además todo este rito de, ay, son las 11, empieza Mamá Osa, y a ver, escuchar, o el tema del rugido, un audio una vez que te mandó dice, si ruge es Mamá Osa, si no ruge no es Mamá Osa. Él tenía 2 años y medio, y como que son pequeñas marcas también que permiten generar esta identidad de un espacio radial que en otros programas se consigue con una cortina, con un modo de presentar y demás, pero que tiene que ver con esto un poco de la apuesta que hacía Gaby en el programa de invitar a la imaginación y a representarse eso que ella estaba proponiendo. Y después, bueno, eran, digamos, una vez que me puse más cansera en armar el guión y en animarme a hacer cosas más locas, después se me ocurrió que podíamos, en el sillón de la cueva podía ser un sillón volador, entonces le pusimos efectos y nos fuimos en sillón volador una vez a Puerto Madryn a visitar las ballenas, otra vez digamos, es como cuando uno está metido como en el juego simbólico, ¿no? Yo me metía y jugaba, e invitaba a jugar a los que me escucharan con esos elementos, ¿no? Que pudieran, a través de la escucha, generar este viaje, ¿no? Me divertía mucho. Totalmente. Y acá Buenísimo, yo quería interesante. contestar algunas antes de irme, porque eran muy específicas de la radio, que decían si ustedes hicieran alguna producción, si era posible que se pudieran emitir en Radio Nacional. Si es posible, hay que ver qué tipo de producción realizan y entonces encontrarle un marco. Por ejemplo, con Gaby era un convenio de emisión que se firma para poder ser emitido durante un año, en el lapso de un año, y bueno, eso te da un marco para una regularidad. Si ustedes, por ejemplo, en el marco de esta materia hacen un micro radial, o 2 o 3, quizás lo que podemos es hablar y tratar de encontrarle un momento para que pueda ser emitido de forma especial, digamos, en algún huequito o en algún programa que lo quiera presentar. Eso después, cuando ustedes definan qué es lo que van a hacer, podemos empezar un intercambio y a partir de eso evaluar posibilidades en función de los tiempos que... Una cosa es un micro de 2 minutos, otra uno de 10, otra es media hora. Todo eso requiere decisiones, y en este contexto de pandemia estamos por ahí un poco complicados, todos trabajando desde nuestras casas, pero por ejemplo el micro que hizo la Escuela 190 en Irihuau, por los 100 años de la radio, salió el sábado pasado, o sea que, y es un solo micro. Hay posibilidades de encontrar el espacio. Y después lo de la duración, bueno, eso todo depende de cómo esté pensada la propuesta. Gaby hacía un programa de 1 hora, hay otros. Este año hicimos algunos micros que duraban no más de 3 minutos. Me parece que un poco lo que hay que pensar ahí es qué puedo sostener.
en cuanto a dedicación, a tiempo, a recursos, cuánto me lleva a hacerlo y no tratar de abarcar algo que por ahí después se nos cae porque nos lleva demasiado trabajo. Entonces, quizás esa es una primera pregunta. Quizás puede ser una serie, un ciclo, un primer acercamiento que no implique un compromiso de largo plazo. Me parece que esas cuestiones son fundamentales para que se pueda sostener. Además, ahora cualquier edición que haga, bueno, de sonido le sirve después para publicar en redes. No solo puede circular por la radio, es un material que se puede compartir de diversas formas. Tienen que tener un mínimo conocimiento de edición, de algún programa de edición. Hay software gratuitos, que creo que hasta las computadoras que se entregaban de Conectar Igualdad los tenían. Así que también es un poco jugar, es ver tutoriales, pero la edición de audio, hay algo que es técnico, que se aprende bastante fácil, y después, a mí, los primeros pasos en edición me los enseñó mi hermana, que es editora, y hay algo como en el diseño de si a mí me cierra, ¿no?, lo que estoy escuchando, si me parece que a veces no podés explicar del todo por qué no te cierra, pero bueno, hay que ir buscando ahí hasta encontrar la forma en que te quedas conforme y te parece que suena lindo, que están bien los niveles de volumen, que es agradable el ritmo. Eso un poco va como en el criterio que van a ir construyendo, y a medida que empezás a trabajar, bueno, lo vas complejizando o enriqueciendo. No sé si me queda alguna otra. Lo de organizar los programas ya contó Gaby. Bueno. Chicas, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Gaby antes que se tenga que ir? Micrófono, la que tenga que preguntar algo que no esté dicho. Igual quedamos en contacto, si surge después alguna pregunta o algo que quieran conocer más, nada, tienen la posibilidad de contactarnos de vuelta. No hay ningún problema. Sí, buenísimo. La idea es, están trabajando en pequeños grupos y tienen que empezar a pensar ahora cuál va a ser eso que quieren, qué va a ser eso que quieren realizar, hacer la selección, si es que van a narrar un cuento, si van a hacer alguna otra cosa, los sonidos que van a animar, bueno, el uso expresivo de la voz. Entonces, bueno, mucho trabajo para estudiantes de tercer año, que bueno, un buen desafío. Nos hemos metido ahí en una aventura muy, muy, muy interesante. Empieza la cocina de la elaboración y va a ser un trabajo colectivo, así que va a estar muy interesante. Qué y bueno, hoy esto también les va a servir como insumo para eso. Muy lindo, me encanta la idea. Bueno, contamos entonces con el apoyo de ustedes dos. Sí, totalmente. Sí, claro. Buenísimo. Lo que necesiten, si después algunas cuestiones más puntuales de enviarles un guión de ejemplo o, no sé, efectos de sonido, que yo ya tengo como una pequeña biblioteca de efectos, lo que necesiten, y voy a averiguar lo de la tesina, porque si les interesa conocer un poco más sobre uno de los pocos estudios que hay sobre programas infantiles en Argentina, bueno, que lo tengan a disposición. Voy a preguntar a las autoras y... Gaby, que no la ponencia. ¡Ay, sí! Le podemos mandar. ¿Qué cosa? Sí, buenísimo. La ponencia que vamos a presentar este año en el Congreso de Literatura Infantil. Ah, bueno. Sí, Gaby, también me ofreciste un guión de tu programa. Sí, lo que pasa es que nosotros no nos imaginamos un programa completo, nos imaginábamos algo muy acotado. Entonces, bueno, pero como para ir pensando cómo se hace. Los guiones de los micros de 3 minutos. Claro. En un formato que me puede servir. Aparte, estoy acá viendo una de las preguntas que apunta a la planificación, ¿no? Y en qué se parece, en qué se diferencia a la planificación de una clase.
Gaby, perdón, yo no quiero retenerla mucho a Gaby Salamida si es que se tiene, si se puede quedar, bárbaro, si no, la liberamos y seguimos con Gaby y Vanessa. Dale, una lástima, pero justo hablando de contenidos y algo que está sucediendo en esta etapa y que también habilitó, me parece, la cuestión de la pandemia y de encontrarle un uso a la tecnología que nos acerque. Ahora en Radio Nacional, el área de artística tiene reuniones nacionales a través de Zoom con un coordinador. Y lo que nos están proponiendo es hacer artísticas documentales, que son muy cortitas, que duran 1 minuto como óptimo, 2 minutos máximo, y que también tienen un guión, por ejemplo. Nosotros tenemos una estructura y la idea es ahí hacer una edición donde se escuchen, a veces es un poco de un testimonio, una música, sonidos, y que pueda ir contando las distintas Argentinas. Y ahora justo hoy teníamos un taller de escritura, pero creo que ahora hay como una sintonía en este sentido de una radio con contenidos que pueda dar cuenta de la diversidad de historias, de personas, de pueblos que integran este país, ¿no? Qué bueno. Así que por eso me voy, pero queda Gaby para que puedan seguir conversando. Y cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, muy interesante tu charla. Muchísimas gracias. No hay por qué. Chao, un beso a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Chao, chao. Chao, Gaby. Bueno, a ver, ¿en qué se parece y qué se diferencia? Cuando yo empecé a pensar en el programa de radio, no podía dejar de lado la experiencia que tenía como planificadora de clases, la verdad, ¿no? Y en lo que se parece una clase a un programa de radio es que es un espacio de comunicación, ¿no? Que hay un ida y vuelta con el otro, donde uno como docente, como conductor, hace una propuesta, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el momento de la presentación, ¿no? El inicio, cómo iniciamos, cómo nos encontramos, que tenía un ritual, ¿no? El inicio del programa, donde yo llegaba a la cueva de Mama Osa, abría la puerta de la cueva, saludaba, después los colaboradores me fueron grabando saludos, entonces a veces venían unos, a veces venían otros, y bueno, yo entraba y era, ¿cómo estás, Mama Osa? Y ahí empezaba la magia, ¿no? Como algo iba a suceder que no sabíamos si me la encontraba cocinando, haciendo vueltas carnero, lo que fuera. Después había un desarrollo donde la idea, que también yo creo que tiene que ver con la planificación, era ofrecer distintas experiencias desde lo sonoro, pero que tuvieran carácter de experiencia, ¿no? Poder presentarlas tanto si eran canciones o cuentos o diálogos o lecturas o reflexiones que en el oyente tuvieran este poder de despertar esta sensación de experiencia, ¿no? Que tuvieran algo de novedoso, algo... También otra cosa que, bueno, se me cruza ahora, ¿no? El tono afectivo del programa, ¿no? Vos estás ahí a través de un micrófono, a través del aire, tratando de encontrarte con alguien que ni siquiera sabés si está del otro lado, ni cómo es, ni nada. Entonces, bueno, imaginarse que hay un alguien ahí con el que vos te querés comunicar, que le querés transmitir ese cuento que a vos tanto te gusta, que querés que escuche a ese chico que te mandó lo que te mandó, que querés plantear una pregunta que le quede resonando, ¿no? Entonces, bueno, es como mientras iba armando el guión, era imaginar sonoramente que tuviera este carácter de experiencia. Y después, bueno, de la misma manera que uno tiene que hacer cosas para entrar, también uno tiene que hacer cosas para salir. Entonces había como un ritual de que esto se va terminando, de que, bueno, Mama Osa, tenemos que guardar, con Mama Osa guardábamos, Mama Osa era muy desordenada.
Entonces era muy divertida la parte en que teníamos que guardar todo el despliegue que habíamos hecho. Y entre las cosas que guardábamos, también hacíamos como un cierre de qué era lo que habíamos, de qué guardábamos en el cajón de lo que habíamos aprendido. Ya ni me acuerdo porque este año no lo estoy haciendo el programa. En el cajón como de los tesoros de ese día, y los tesoros podían ser, no sé, viajar, tener amigos, la primavera, lo que fuera que hubiera sido el tema que atravesó el programa. Y teníamos un baúl de los proyectos futuros también, de cómo, bueno, esto que habíamos atravesado hoy, lo podíamos proyectar al futuro, y qué nos podíamos proponer, ¿no? Cuidar la naturaleza, no sé, disfrutar de la vida, no sé, alguna de esas cosas así, y teníamos una musiquita de cierre en que nos íbamos, y ya ahí nos despedíamos. Y tenía como, el humor era importante. Mamá Osa es un personaje bastante desordenado y divertido, entonces guardar no le gustaba y yo la tenía que convencer para que guardara y ella no quería, y bueno, se daban un montón de situaciones así graciosas. Bueno, y en relación a la planificación, yo me armaba mi guión con puntos y comas y me lo practicaba, y tomaba el tiempo de cuánto tardaba yo en decir tal cosa, cuánto era el rugido de Mamá Osa, cuánto era tal canción, cuánto era el cuento, ¿no? Como teniendo en cuenta que en la radio un audio de 7 minutos ya es muy largo, ¿no? Entonces que tratar de mantener en un rango de 3 minutos y cambiar, 3 minutos y modificar. Y si había elegido un cuento más largo, con los efectos de sonido iba haciendo los cortes. Otro aspecto importante que también tiene que ver con la clase es el manejo de la voz, que además, bueno, uno en la radio no tiene la gestualidad, entonces hay que practicar un poquito. Como al principio te parece que es medio exagerado, pero bueno, hay que practicar y escucharse, hasta que te gusta cómo te escuchás, ¿no? Y tratar de articular muy bien, como respetar que el otro te escuche, no respirar muy fuerte porque se escucha en el micrófono, ¿no? Hay como algunas cuestiones de cuidado por lo que el otro escucha. A ver qué más. Pero en realidad era bastante parecido a imaginar una clase, ¿no? Que sin el ida y vuelta, la vuelta te la tenías que imaginar. ¿Preguntas, chicas? Sí. Gaby, hola Gaby. Hola, Gaby. Hola, hermosa. Gaby somos hoy. Che, no, Gaby, me quedé pensando en algo, esto de que el personaje, tu mamá Osa, vos la caracterizaste, la pensaste de una forma, como que era desordenada. Claro, Digo, que te da como un montón de tela para que desde esa caracterización de ese personaje, fuera el que fuere, vos podés ahí establecer una relación que tiene ciertas características y jugar con eso, ¿no? Exactamente. Eso me llamó la atención. Me dio pie porque, bueno, me imaginé el personaje. En realidad es así. Cuando mis hijos eran chicos, me decían Mamá Osa. Entonces, cuando yo le planteé a mi familia, me ofrecieron esto, qué sé yo, ¿cómo se puede llamar? Y los cuentos de Mamá Osa, dijeron. Como yo quería que fueran más que cuentos, dije, bueno, las cosas de Mamá Osa. Y dije, ¿cómo sostengo 1 hora yo solita mi alma con mi voz en la radio? Tiene que ser algo, y yo haciendo de Osa todo el tiempo, hablando, así no me imaginaba. Entonces dije, bueno, vamos a hacer como esta cosa del doble personaje, de que yo tengo una amiga imaginaria, que además, bueno,
los chicos todos tienen amigos imaginarios, y si no los tienen, los tendrían que tener. Entonces, bueno, jugar al amigo imaginario me pareció que era buenísimo, que me daba mucha libertad. Jugar además que yo iba al lugar imaginario, es decir, yo iba a visitar la cueva de Mama Osa, y la cueva tenía un lugar para experimentos, tenía la cocina, un lugar para tejer, como el sillón volador. Le fui agregando cosas a la cueva en la medida en que a mí me servía para ampliar el universo, el escenario imaginario que yo tenía ganas de armar, y como de incluir. Me divertía mucho imaginarme a la gente escuchando, porque me escuchaba mucha gente grande también, ¿no? Como me mandaban cada tanto audios, ¿no? Una vez me mandaron de Aguada del Zorro, un paraje que se llama Aguada del Zorro, que ni aparece en el Google Maps. Un señor de 62 años y su hijo de 40, que me decían, nosotros, Mama Osa, guardamos las pilas, porque ellos guardan las pilas para escucharte los domingos, ¿no? Entonces yo me imaginaba, bueno, ofrecerle a cualquier persona que está, no sé, en la medio de la estepa, o manejando un taxi o lo que sea, por un rato, jugar algo desopilante, que es meterse en la cueva de una osa que está más loca que un tomate, ¿viste? Entonces, eso me daba como mucha libertad, porque ahí adentro entraba lo divertido, también entraba lo serio, ¿viste? Como distintos programas hablamos, no sé, del enojo, de la tristeza, de la enfermedad también, de la huerta, de lo que iba surgiendo, ¿no? Pero bueno, esa libertad fue una buena decisión, porque me dejó ir como abriendo a lo largo de los distintos programas, que fueron más de 60 programas en 2 años. Qué bien. Lorena quiere preguntar algo. A ver. Buenas tardes. No, solamente esto de seguir la conversación, en esto de cómo la humanidad que tiene la radio. Cuando yo he vivido durante periodos de mi vida en el campo, y la radio es la compañía, se vive de otra forma de cuando uno está en la ciudad. Y hablando sobre Mama Osa, bueno, yo lo escuché con mis hijas y les encantó. Eso son un poco grandes, pero la parte de los chistes, de las adivinanzas, y es como que les gusta a los chicos. Y esto de que uno se apoya en un personaje, en un compañero, ¿no? Hace poco también tuve que hacer unos trabajos, unos videos, y yo también me sentía como que me daba miedo enfrentar eso, ¿no? Y inconscientemente también me inventé 2 personajes para que me acompañaran, y cargar en ellos, ¿no? Un poquito de la atención esta que está fija en vos cuando estás hablando o estás siendo vista, ¿no? Me sentí identificada con eso de la mamá osa, pero que uno no puede sostener esa voz o ese personaje, pero que sí te acompañan y te ayudan. Qué bueno, Lorena. Sí, son estas estrategias que además uno tiene como docente. Entonces para la radio sirven un montón. Gorda, ¿te vas a la foto antes de irte? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Y chico? Aprovechen. Tenemos unos minutitos. En 5 minutos cerramos. Mientras piensan la pregunta, o por ahí pueden pedir la palabra en el chat, recién Gaby, con lo que estabas contando, yo me estaba imaginando la situación de ese señor con su hijo adulto, escuchando la radio y metiéndose en esa situación imaginaria, en esa situación lúdica, y pensaba también en ahora la propuesta que tienen de hacer los micros radiales, de que quizás también, si bien van a estar dirigidos a un público infantil, también se podría pensar de que eso quizás también va a llegar a esas familias, a esos adultos. La verdad que me pareció como
como muy bueno y me hizo como imaginar esa situación también. Qué lindo, la verdad que muy lindo. Sí, a mi relación con los oyentes adultos, que eran muchos, ellos decían que les gustaba escuchar el programa, no solo por el programa, sino porque había muchas voces de los chicos, ¿no? Entonces que los conectaba con la alegría de la infancia, ¿no? Y a mí me daba muchísimo placer eso, la verdad. Qué lindo. Sí. Bueno, y en muchas escuelas iniciaron proyectos de radio a partir del programa y empezaron a participar desde el proyecto de radio en forma sistemática con el programa. Como, nada, todo lo que uno pueda abrir, sea en la escuela, sea en la radio, sea en la plaza, en la junta vecinal, en donde sea, los y las docentes tenemos las herramientas para hacerlo y está bueno hacerlo, creo yo. Porque genera este ida y vuelta y también nos permite conectar y que otros conecten con algunos aspectos que muchas veces no son los que más predominan, ¿no? Ni en la televisión, ni en la radio, ni en las reuniones, no sé, es como que darse ese permiso de volver a conectar con todo lo maravilloso que tiene la infancia, que tienen las infancias, es un plus que tenemos los docentes y que tenemos que aprovecharlo porque además, bueno, a mí personalmente me da muchísimo placer. Digamos, ahora de jubilada realmente lo hago porque me da placer, porque me encanta y me encanta esta ida y vuelta de lo que pasa. Que por ahí eso es lo que más extraño de la escuela. Claro. Privilegiados somos por trabajar con niños, la verdad. Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, a mí me han entusiasmado tanto que me dan ganas ya de armar un programa y meterme en la radio. Es que es un viaje de ida, Iván, la verdad. Te imagino, Iván. Es muy divertido. A mí que me gusta jugar, es Sí, maravilloso. Eso que dice Lore, ¿no? Que hablamos de los niños, pero pocas veces se escuchan sus voces. Me pareció súper interesante lo que planteó Gaby y Salamira desde el punto de vista de lo que es la política, de la política pública respecto a los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, esta diversidad que tiene que estar presente. Ceci había pedido la palabra. Vamos. También pensaba con todo esto que nos están hablando, que nos están animando y estas ganas que tenemos también de pensar en este proyecto, ¿no? De, como decía, de qué vamos a decir y cómo decirlo. Yo lo pienso también desde este otro lado porque, por ejemplo, en mi caso, y creo que a muchos nos debe pasar también, la radio no ha sido tan presente en los hogares, en nuestras casas, hoy en día con internet, con, qué sé yo, por ahí, otro acceso con videos y esas cosas. Pero poder volver a tomarlo, resignificarlo y compartir esos momentos que nos están contando de decir, bueno, nosotros resignificar eso, esa experiencia. Por ahí no lo tuvimos, pero bueno, ofrecer en los chicos y en la gente esta nueva oportunidad de mirar y escuchar la radio de otra manera. Pensaba desde ese lado también. Sí, nosotros lo que nos planteamos en relación a la escucha, ¿no? A cómo es la escucha ahora y la escucha que nosotros proponemos en el programa, como poder pensar en una escucha atenta, en una escucha como menos estrepitosa, como que lo que yo observo es que mucho de lo que se produce para los niños y las niñas parte de no sé de qué supuesto de que tiene que ser como extremadamente divertido, extremadamente estridente, tener muchísimos colores, y que no hay como una oferta de lo sutil,
¿no? De lo cuidadoso, cuando los chicos en realidad son muy atentos a que si vos haces, no sé, un ruidito, hay como una representación de las infancias desde los adultos que no responde en realidad a cómo son ellos y a lo que realmente valoran. Porque a mí me pasó también de que mamás me mandaban videos de los nenes escuchando el programa, nenes de 2 años y medio tirados en la cama con la radio en la oreja, escuchando el programa, solo escuchando, ¿no? Y la propuesta no era estridente ni cosas así, sino como súper respetuosa, como bastante más pausada que lo que yo veo que hay en general en las propuestas para las infancias en la televisión y en otras radios. Lo cual me dio la pauta de que la idea de que eso es posible, era posible. Siempre la mediación de un adulto es importante, y la idea al proponer esto también estaba dado desde la palabra. Por ejemplo, antes de contar un cuento había como una introducción, de bueno, ahora ponete cómodo, sentate en el almohadoncito, no sé qué, que vamos a escuchar un cuento, ¿no? Era como una pequeña invitación a parar un poquito a escuchar. Y las mamás estaban chochas y a los chicos les encantaba, porque también a veces en esta vorágine en la que estamos viviendo con tanto estímulo, no se nos ocurre que en realidad lo que hay que hacer es como parar un rato, invitar al otro a parar y decir, mira, vas a encontrar algo, está bueno, ¿viste? Estar un poco más tranquilo y escucharlo con atención. Que si no se lo ofrecemos, el otro no lo puede descubrir. Esa era en una de las preguntas estaba y me gustaría decirlo. ¿Cómo, a ver, qué era lo que contemplaba yo al realizar el programa? Era un poco esto que tiene que ver con la alfabetización cultural y con la democratización del acceso al arte y del acceso a la cultura, ¿no? De que todas las personas y dentro de ellos las infancias, los niños de cualquier lugar, de acá, del campo, de todos lados, tienen derecho a conocer los diferentes productos culturales de calidad que hay en el mundo, y que la radio tiene esa posibilidad de generar este acceso. Porque, bueno, lo que yo veía, yo fui maestra rural hace 40 años, ahora cambió la cosa bastante. Pero en algunos lugares todavía el único medio que llega es la radio, ¿no? No hay señal, no hay internet, no hay televisión, solo la radio. Entonces, es el único medio por donde pueden llegar estos productos culturales, que si no, esas personas no van a tener acceso si la radio no se los da. Lo cual me parecía así como de una injusticia absoluta, ¿no? Sobre todo pensando en las infancias, sobre todo pensando en literatura infantil de calidad, sobre todo pensando en música infantil de calidad, que hay muy buena ahora, ¿no? Donde si vos escuchas la radio todo el día, bueno, hay toda una programación que no tiene contemplado esto, donde sí hay mucho chamamé, hay esto y lo otro, pero música y, digamos, productos de calidad hechos para las infancias y que lleguen a las infancias, que tengan su momento, su derecho a ser infantes, ¿no? Y eso para mí era súper, súper importante. Por eso el juego de Mamá Osa también, y lo de la imaginación, ¿no? Como que es un derecho al que todos deberíamos poder acceder. Acá estamos por privado, viendo cómo vamos terminando, cerrando. Quiere ir, nadie se quiere ir, entonces bueno, si nos quedamos. Bueno, nos podemos juntar otra vez. Yo me puedo seguir juntando y puedo seguir hablando porque me encanta. Y me encantaría que se engancharan y que hagan cosas lindas y que lo disfruten igual que como yo lo disfruté. Sí, seguro que vamos a cosas lindas, eso seguro. Vamos a trabajar mucho para eso. Sí. No sé.
algo, estudiantes? ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí? Bueno, por ahí surgen otras preguntas después y me las puedes mandar, chicas. Total, esto es como Hay un grupo que es el de Paula, Janet y Guadalupe, que no sé si llegaron a entrar en lo que habíamos enviado, Ivana, pero tenían unas preguntas, creo que las pusieron más tarde, que dice cómo surgió la idea del programa, o creo que lo fueron respondiendo, qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar propuestas para ser transmitidas por radio dirigido a los niños y niñas, creo que también un poco. Hay un tiempo sugerido para presentar las propuestas, bueno, eso es otra cosa me parece. ¿Cuánto tiempo dura generalmente el programa? Creo que también, ¿no? 1 hora se respondió. ¿De qué manera se planifican las propuestas también? Bueno, eso también. ¿Y cómo se distribuyen los roles? Eso me parece que no estaba, ¿no? Después dice qué estrategias, si me estoy escuchando, sí, qué estrategias y metodologías llevan a cabo para cautivar la atención en los niños y niñas, qué cambios tuvieron que incorporar a partir del contexto actual y a qué rango de edad va dirigido el programa. Y si hay intercambios con los niños y las niñas y sus familias. Creo que también esa, la última fue respondida ya. El tema de la atención es súper importante, un poco por ahí redondear algo que dije, era, bueno, esto, que tuviera un hilo conductor, como cierta coherencia, que hubiera variedad de voces y de propuestas, que los audios no duren más de 3 minutos, que sean agradables, digamos, que la voz se escuche bien, que no haya ruidos de fondo, que ir mezclando la voz humana con la música de fondo, con efectos especiales. Hay una cosa que en radio se llaman separadores, que son ruidito, campanita, no sé qué, como algo que hace como un corte, porque permite eso, que la atención corte y vuelva. No sé si me falta algo más. El rango estaba pensado para niños, que ya se pueden quedar más o menos, que entienden entre los 2 años, y yo tenía hasta casi adolescentes. Después ya cuando entraban en la adolescencia los perdía, los que fueron creciendo. Pero te digo, también escuchaban los padres, los abuelos y los adultos sin niños también. No sé, Natalia, si me quedó algo más sin contestar. Creo que estaba todo, porque había una que decía si tuvieron que incorporar cambios debido al contexto Sí, no, directamente que nos acontece, pero creo que algo mencionaste. No, con el COVID, al tener que estar trabajando cada uno en su casa, a mí me resultó imposible sostener 1 hora digamos, de grabar desde mi casa y que en la radio lo pudieran editar y armar todo. Era muchísimo, muchísimo trabajo de edición, que al ser en persona, allá con el micrófono, sí trabajaba yo con el operador. Entonces yo iba hablando y el operador iba poniendo los audios, los sonidos, los efectos, y iba siguiendo el guión, entonces íbamos combinados con eso. Pero así a la distancia no fue posible, y además mis colaboradores no estaban cada uno en la suya con demasiadas cosas, con computadoras y cosas en las casas, que no tuvieron la energía para además grabar para Mamá Osa. Así que no. ¿Vos lo hacías grabado el programa? ¿Lo grababas y lo emitían el domingo, o estabas el domingo ahí en presencia en la sala? El primer año lo hice en presencia en la sala, en vivo. Sí. Con el operador y cada uno con su guión. Y el año pasado, como bajaron personal, iba un día de la semana y lo dejaba grabado, grababa con el operador
y el domingo no había operador en la radio y directamente la computadora lo mandaba en su horario, quedaba grabado entero. Buenísimo. Bueno, sí, hay comentarios ahí que hacen las chicas, que todo esto nos ha dado entusiasmo para revalorizar también el lugar de la radio. Yo creo que una preocupación que hemos tenido como educadores de las primeras infancias es esto de tanta pantalla para los niños, y esto es una opción de ofrecer otras cosas, ¿no? Así que vamos muy en sintonía con todo lo que hemos estado trabajando este año. Bueno, vamos a ir cerrando porque hay algunas que por ahí ya se les va terminando la posibilidad de estar conectadas. Agradecemos muchísimo tus aportes, tu presencia, tu entusiasmo. Así que, bueno, pedimos. No, bueno, gracias por convocarme, a mí me encanta llamarme Mabel. Se transmitió. Sí. Seguimos en contacto. Se transmitió ese placer, me parece. Si querés ser nuestra asesora, contratada. Bueno. Estás. Buenísimo. Te van a llegar las producciones. Bueno. Dale. Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí todas las chicas están saludando. Bueno, ay, qué ganas de ya ver lo que hacen. Queda el compromiso de mostrarle a Gaby lo que vamos produciendo. Sí. Bueno. Gracias, Gaby. Bueno, gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, no sé si nos quedamos un ratito para organizar nuestra planeación o cómo hacemos. No voy a grabar más ahora. No te escuché bien, Ivana. Yo. No te escuché.